una reflexión final, Rabino Yosef Vitón, por favor. Bueno, yo también tengo que felicitarte porque encontraste un punto de diferencia entre el doctor Betesh y yo. Uno nada más, tardé todo el programa. Sí. Bueno, lo que me hace... Y lo hizo con cuidado el doctor Betesh, dijo, no quiero discrepar. Lo que me hace confirmar que somos los dos judíos, ya que por fin disentimos. Pero ese disenso, específicamente respecto a cuándo fue creado el Sol, creo que se remonta a un disenso rabínico milenario. Si lo voy a decir con mis propias palabras, hay dos visiones entre los rabinos: los que maximizan los milagros, la intervención divina en procesos que pueden ser vistos naturales, y los que minimizan la intervención divina en procesos naturales. Un ejemplo que no tiene que ver con creación: Sukkot, ¿ok? Cuando dice que vivimos en Sukkot, ¿vivimos en cabañas o estábamos rodeados de nubes? Dos visiones, una más mística donde se maximiza el milagro, y una que dice no, eran cabañas, ¿ok? Entonces lo mismo puede pasar acá con respecto al Sol. Yo traté de mostrar, siguiendo a Radak, que Radak dice, Rabbi David Kimchi, un rabino sefaradí del medioevo, él dice que debemos proseguir o tener una lectura lo más natural posible del proceso de creación. Y él afirma, por ejemplo, entre otras cosas, lo del Sol, que fue creado el primer día, que la luz del primer día es la luz del Sol. ¿Está bien? Pero como dije, es una diferencia o un debate que es milenario, este debate de maximizar o minimizar los puntos. Mi última reflexión, te voy a explicar el primer pasuk de la Torá. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se habla de cuándo, en el principio, se habla de qué, los cielos y la tierra, y se habla de cómo crear, que la palabra bara significa ex nihilo, creación desde la nada. Exactamente, a partir de la nada. ¿Ok? La realidad está justificada, la realidad que yo veo está justificada, lo que la ciencia no puede hacer, correcto, como te expliqué antes. Pero, a pesar de eso, a pesar de que tenemos todos esos mensajes, el qué, el cómo y el cuándo, ese no es el mensaje de la Torá. El mensaje de la Torá es... ¿El quién? Es el quién. Muy bueno. Es quién creo, ni siquiera es el por qué, porque no podemos acceder a la mente de Dios. Es el quién. Todo lo demás, como dijo el doctor Betesh, es incidental. No es la información. La Torá no es un libro que viene a decirme ahora cómo fue creado el mundo. ¿Okay? Primero porque no existiría el lenguaje que no podemos absorber los seres humanos. Así dijeron los Jajamim. La Torá, Satmave Bereshit, porque la mente humana no puede llegar a entender un proceso de creación ex nihilo. Pero el mensaje es ese. Y a pesar de todo, y a pesar de que el enfoque es un enfoque de quién lo creó, la narración de la Torá es absolutamente comprensible para el ser humano moderno y absolutamente compatible con la realidad que tenemos hoy frente a nosotros. Lo cual no puedo decir de la alternativa de la relación del relato científico, de cómo estamos acá y cómo aparecimos y cómo se justifican todas las cosas, porque como dijo el doctor Betesh antes, sí pueden hablar del qué, pero no pueden hablar del cómo. Si pudieran hablar del cómo, lo podrían reproducir en el laboratorio. Y mientras no se pueda reproducir en el laboratorio, no hay cómo explicarlo. Gran reflexión del rabino, la verdad. La Torah no viene a decirnos cómo se creó el universo, no podemos comprenderlo, son otros tiempos, otras condiciones. Lo que nos viene a decir es que alguien lo creó. Y eso es fundamental. Alguien con mayúscula. Correcto, ese alguien con mayúscula, pero ese alguien con mayúscula, de eso depende en buena medida que se cumplan o no los preceptos que vienen a continuación. Me parece que es el propio Rashi el que pone en cuestionamiento por qué no empieza hablando de la liberación de Egipto, por ejemplo, cuando ya somos un pueblo. Empieza con la creación, no para decirnos cómo se creó justamente, exacto, sino para que sepamos que cuando Dios dice, esta es la tierra que les corresponde y otras cuestiones, estas son las leyes de justicia, sepamos que fue creado el universo. Precisamente por muy buena reflexión, muy interesante. Por cierto, concluyendo este tema del Sol, que es el único en el que logramos encontrar la discrepancia, yo que suelo ser favorable justamente a los comentarios, a la exégesis más que a la parte literal, creo que ya lo he externado. En este punto en particular me gusta la literalidad del texto, que fue creado en el cuarto día por alguna interpretación que me tocó escuchar hace algún tiempo, precisamente. Bueno, yo te voy a invitar también, como te invitó el doctor Betesh, a escuchar su disertación sobre profecía.
voy a invitar a leer mi libro, los 3 últimos Correcto. capítulos, donde después de eso podemos Sí, volver sobre solamente el que tema. este comentario en particular remite justamente a todos los pueblos contemporáneos que tenían al sol como un dios. Para el judaísmo, para el pensamiento judío es fundamental saber que el sol ni siquiera fue lo primero que se creó. Para el judaísmo el sol es un astro menor, ni siquiera podía en un momento dado ser producto de idolatría. No íbamos a convertir al rey astro, como se le llama con frecuencia en otros pueblos. Casi todos los pueblos tienen dios del sol, o el sol mismo es un dios. Para el judaísmo ni siquiera era lo primero, era hasta el 4º día fue creado, y además en las condiciones. Fue una interpretación que me pareció interesante y por eso la literalidad del texto. Perdón, doctor Betech, le estoy quitando su tiempo de reflexiones finales, por favor. Muy en breve, primero sobre el sol, por eso en hebreo, o sea, apoyando lo que tú dijiste, en hebreo sol se llama Shemesh. Shemesh quiere decir Shamash, es un servidor, no es autónomo. Y por último la reflexión, muy breve también, Bezat Hashem, donde retomo el título que le diste a esta conversación. Acepto que no fue un debate, fue una muy agradable conversación, donde tú dijiste Torah, ciencia y modernidad. Entonces de la palabra modernidad casi no hablamos, y voy a hablar Torah, ciencia y modernidad muy en breve. Hay un concepto que, primero parafraseando a Luis Pasteur, dijo: poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. El problema principal de nuestra generación es que saben mucho menos ciencia de lo que se imagina, y si así es con ciencia, con una razón de Torah. Entonces cuando uno sabe mucha ciencia y mucha Torah, uno ve la complementariedad, cómo se complementan una con otra. Y por último, el judío o el que estudia la Biblia no le tiene miedo al avance de la ciencia. Sabemos que entre más avanza la ciencia, tiene más recursos la ciencia para demostrar la veracidad de la Torah, como dice el pasuk en Teilim, Dor le Dor Yeshambach Maaseja. Cada generación que pasa tiene una postura más elevada para hacer una alabanza a Dios en forma más intensa, porque somos capaces cada vez de entender mejor la complejidad de la creación de Dios y la veracidad de todo lo que Él afirmó. Así que tenemos que estar contentos de vivir en este siglo, que tenemos la capacidad de alabar con más entusiasmo la creación y la obra escrita de Dios. Magnífico, magnífico, doctor Betech. Pues un gran debate. Hay que leer el libro de Awesome Creation. Yo estoy realmente interesado, del rabino Joseph Bitton. Es correcto, ¿verdad? El título lo podemos conseguir, supongo, en internet. Es posible. Sí. En español probablemente también. Ya está, pero no llegó a México todavía. Se llama Creación. Muy bien, Creación, pues muchas gracias de verdad a los dos, ha sido un gran placer, gran debate, no sé si estamos más de acuerdo o más en desacuerdo, pero eso es parte justamente de lo que enriquece justamente este amplio debate, esta discusión entre la ciencia y la creencia, la Torah. Gracias de verdad, doctor Isaac Betech, ha sido un gran placer. Esperamos tener prontamente ese otro programa con las pruebas fehacientes de la profecía bíblica. Muchas gracias también al rabino Joseph Bitton, un gran placer de verdad, que viene de lejos además, me imagino vive en Nueva York, tengo entendido. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Tu Torah TV, y gracias a usted, a todos ustedes por haber estado con nosotros, por seguir esta transmisión. Lo invitamos a continuar en tutorah.tv. Soy Enrique Chmelnik.